de los cuidados que se debe tener a pacientes con diabetes, con diabetes y que se encuentran en etapa terminal. Entonces, les comentaba que qué les pareció el artículo. Están platicando aquí que lo importante es vigilar al paciente cuando presenta hipoglicemias e hiperglicemias. Entonces les comentaba que bueno, en algunos casos, en el caso de las hiperglicemias, manejan el uso de insulina rápida. Les dejé de tarea tipos de insulina, usos terapéuticos y ¿qué más? Pues sí, usos terapéuticos en general, ¿no? Ajá. Y ya, ¿no? Tipos y para qué sirven o usos terapéuticos, ¿vale? Para que lo tengan ahí presente. ¿Cuáles son los síntomas de alarma que vamos a vigilar en un paciente que está en etapa terminal de la diabetes? Sería, es que es una fase, ¿no? Bueno, lo que yo estuve leyendo de fase de agonía, pues ya prácticamente tratan de suspender medicamentos y nada más tratan lo que es el dolor y como los síntomas. Pero, por ejemplo, un paciente, hablando de pacientes en general, no pacientes en etapa terminal, ¿qué me va a orientar a pensar que mi paciente tiene o hiperglicemia o hipoglicemia? ¿Cómo puedo orientarme hacia que se encuentra con alguna de las dos situaciones? Pérdida de peso involuntaria. Ok, pérdida de peso involuntaria en el caso de que el paciente ya esté haciendo alguna complicación como estado hiperosmolar, ¿no? Bueno, pero en el momento, un dato clínico que me va a decir, chécale el azúcar, chécale la glicemia, ¿por qué? Porque puede estar hiperglicémico o hipoglicémico. La hipoglucemia es alta, ¿no? Es de 250. Por eso, a ver, otra vez. A ver, signos y síntomas. Por ejemplo, cuando ustedes tienen catarro, que no se le llama catarro, que tienen a lo mejor una infección viral de vías aéreas superiores, empiezan con eso es lo que pasa. Pero bueno, ya leyeron el artículo, ya hicieron su análisis, bien objetivo. Aquí están volando
los comentarios de la clase, pero bueno. Ok, hoy vamos a ver lo que es la quimioterapia, porque por lo regular, siempre que hablamos de cuidados paliativos, nos orientamos hacia pacientes que están pasando por algún tipo de cáncer en etapa terminal, ¿no? Y es importante saber que los pacientes con cáncer que están sometidos a quimioterapia, pues obviamente van a presentar una serie de sintomatologías posteriores a la administración de la quimioterapia, y no solo eso, que también pueden presentar complicaciones ya sea inmediatas, a corto o a largo plazo posterior a sus sesiones de quimioterapia. Recordemos que las sesiones de quimioterapia a veces es una sesión en todo el día y los dejan descansar días, meses, digo semanas o meses, o a veces es durante una semana y los dejan descansar un mes, por ejemplo. No son sesiones prolongadas por lo mismo de lo desgastante que es una quimioterapia. La quimioterapia va a destruir toda precisamente la proliferación celular. ¿Qué hace? Detiene la división celular de todas aquellas células que están afectadas de alguna u otra forma y que están produciendo un crecimiento anormal en algún área. Pero no solamente se lleva las células malignas, también barre con las células que están en perfectas condiciones, por eso el paciente se deteriora tanto. ¿Sale? Las quimioterapias son muy agresivas y también hay muchos medicamentos que son bastante agresivos y que por lo regular las quimioterapias con esos medicamentos no exceden de 1 o 2 sesiones máximo, ¿sale? Y ya son como que optativos de los últimos estadios del problema oncológico. Ok, por lo regular el término quimioterapia se refiere precisamente a los medicamentos que se utilizan para combatir el cáncer, ya sea de cualquier forma, de curar el cáncer, disminuir el cáncer o evitar que el cáncer se disemine. Déjenme mover este aparato. ¿Vale? También en algunos casos, los medicamentos van a aliviar la sintomatología que el mismo cáncer pudiera estar ocasionando. Eso es lo menos, ¿no? Ok, ¿qué vías de administración vamos a utilizar para la administración de quimioterapia? Pues todas las vías parenterales, lo que son la vía intramuscular, subcutánea, a lo mejor una línea arterial, o en el caso de una vena, por ejemplo, un catéter central, un catéter PIC, un catéter puerto, de manera oral mediante píldoras, y también lo que se le llama intratecal, que son las inyecciones a nivel de espacio de líquido cerebroespinal, ¿no? Vamos a ver que existen varios catéteres, los cuales van a ser utilizados para instilar este tipo de quimioterapias. Por ejemplo, tenemos el catéter venoso central, puede ser yugular, puede ser subclavio, puede ser femoral, ¿sale? Esos catéteres van directamente hacia venas de gran calibre del cuerpo, porque este tipo de medicamentos son de bastante peso osmolar. Entonces, si nosotros lo metemos por una vía periférica, podemos provocar una lesión a nivel de tegumentos. Entonces, es bien importante que se tenga una vía central y bien permeable para administrar ese tipo de medicamentos. Estas vías centrales se tiene que comprobar que se encuentran de forma central por medio de una tele de tórax, o en dado caso que sea femoral, una radiografía pélvica. También tenemos lo que le conocemos como catéter implantable o el catéter puerto. Es un catéter que tiene como un globito que va subdérmico, y este globito lo que vamos a hacer es funcionarlo cada vez que se quiera instilar la quimioterapia. Ese tiene bastantes cuidados. Por lo regular, en una hospitalización es difícil que ustedes manejen un catéter puerto. Para eso tiene que ir el especialista en accesos venosos para realizar las curaciones, porque como tiene entrada directa a lo que es tejido celular subcutáneo, obviamente puede infectarse fácilmente. Es una vía central, va directamente hacia la vena cava superior. Entonces, obviamente, imagínense si llegara a infectarse ese catéter, pues es una vía directa para que haga una sepsis, el paciente, una infección generalizada, ¿no? Entonces, por eso es que no cualquier persona puede manipular ese tipo de catéteres.
Para eso hay clínicas especiales. Hay otro que se llama Power Peak, ¿sale? Es un catéter que se pone por lo regular en la basílica, no en la basílica de Guadalupe, en la vena basílica, ¿sale? Y que obviamente es un catéter largo, se llama catéter largo, y que va precisamente a la vena cava superior, pero de forma distal, ¿sale? Estos catéteres pueden permanecer mucho tiempo con el paciente, hay que darles cuidados especiales. Si el paciente tiene algún tipo de esos 3 catéteres, obviamente, y si se va a bañar, por ejemplo, hay que cubrir el sitio de inserción del catéter para evitar que se moje y que llegue a infectarse ese catéter. ¿Llegan a infectarse? Sí. Entonces, hay que hacer un cultivo de esos catéteres, se retiran y se hace un cultivo de la punta del catéter para ver qué tipo de microorganismo está infectando el catéter y darle un tratamiento específico al paciente para ese tipo de infección. Pero imagínense, si de por sí el paciente está pasando por una situación en la que le están administrando quimioterapias y luego aparte es una infección, pues es bastante delicado, ¿no? Estamos acelerando el proceso para que ese paciente fallezca, ¿no? Entonces, por eso es que hay que tener demasiado cuidado. Si ustedes no saben manipular esos catéteres, no los manipulen. Es bien importante que no los manipulen y siempre los protejan. Esto en nivel hospitalario. Hay unos parches, no se alcanza a ver aquí porque es un dibujín. Ese tipo de parches, esos parches tienen un cojinete que se le llama cojinete de clorexidina. Ese cojinete, la clorexidina es un antiséptico. Entonces, se le pone en el sitio de inserción, el cojinete es como una gelatinita, ajá, y lo va a proteger y lo que va a hacer es prevenir precisamente ese tipo de infecciones. Recordemos que si este parche no está completamente desprendido, no se puede retirar ni hacer cambio ni curación ni nada. Entre menos manipulemos este catéter es mucho mejor, ¿vale? Hay una temporalidad para hacerles curaciones, eso viene en la norma 022, que me imagino que ustedes conocen al derecho y al revés, sobre terapia de infusión, ¿verdad? Bueno, igual si alguien quiere echarle una leidita adelante para que vean todo este tipo de manejo de catéteres, no solo periféricos, sino también centrales. Ok, entonces, como todos los medicamentos en un uso prolongado, pues todos los medicamentos tienen algún tipo de toxicidad, ¿no? Sabemos que algunos causan hepatotoxicidad, ¿por qué? Porque ahí es donde se absorben, nefrotoxicidad, porque ahí es donde se eliminan, ¿sale? También las quimioterapias no están exentas de eso. Y obviamente causan algún grado de toxicidad. ¿Y qué es la toxicidad? Pues obviamente es la capacidad de alguna sustancia química de producir efectos perjudiciales sobre un ser vivo al entrar en contacto con él. ¿Qué quiere decir? Que va a alterar su estado de salud. Por ejemplo, si nosotros tomamos mucho tiempo paracetamol, que creemos que es un medicamento que, por ejemplo, todos los médicos mandan paracetamol. Y dicen, bueno, el paracetamol no es tan dañino, les tengo una noticia, es nefrotóxico. En grandes cantidades daña el riñón y luego hacen insuficiencias renales agudas o crónicas, dependiendo el abuso de la sustancia. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Todas las sustancias se absorben por medio del hígado y se desechan por medio del riñón. Entonces, en algún momento van a dañar esos dos órganos. ¿Vale? Y más los analgésicos, ¿eh? Su órgano blanco siempre es el riñón. Ok, ¿cómo vamos a evaluar ese grado de toxicidad? Pues obviamente vamos a ver primero la severidad del daño que ha provocado. Si a lo mejor es un daño reversible o un daño irreversible, vamos a tener que, a lo mejor, en un daño que es reversible, si es muy necesario el medicamento para el paciente, se disminuyen las dosis de ese medicamento. Pero si el daño es bastante importante, pues entonces se tiene que suspender la administración de ese medicamento. Hay que ver la frecuencia con la que aparece algún tipo de lesiones, ¿sí? Porque eso nos va a ayudar a determinar si realmente algún medicamento es el que produce ese tipo de toxicidad. Por ejemplo, si a ustedes les administran ceftriaxona y presentan no un cuadro alérgico, aclarando que es muy diferente un cuadro alérgico a un cuadro de toxicidad, ¿vale?
Los efectos secundarios de la ceftriaxona o de las cefalosporinas es que a largo plazo dañan el riñón y las glándulas suprarrenales. Ok, pero a ustedes les ponen una dosis de ceftriaxona cada 12 horas y a lo mejor se presenta después de haber administrado ese medicamento más de 7 días, se presenta un cuadro de daño renal. Pero no solamente les administraron eso, también les administraron dexametasona. La dexametasona es más tóxica que la ceftriaxona, entonces estaríamos orientados hacia que la dexametasona pudiera ser la causante de esa toxicidad a nivel renal, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor la dexametasona son, 80 miligramos cada 8 horas, ¿no? Es demasiada dexametasona. Y la ceftriaxona es 1 gramo cada 12 horas. Bueno, no está tan elevada la dosis, ¿sale? Entonces tenemos que ver cuál es el medicamento y con qué frecuencia se está administrando ese medicamento y la dosis que se está dando del medicamento que pudiera orientarnos hacia que se está produciendo algún tipo de toxicidad. También, ¿cuánto tiempo dura el daño que está causando en la persona ese medicamento? Por ejemplo, cursan con un cuadro agudo de insuficiencia renal, pero esa insuficiencia renal les dura 1 o 2 meses. Después de eso desaparece porque a lo mejor ya quitamos el medicamento que les está afectando. Entonces dicen, ok, era este medicamento, ya no se lo administran en altas dosis, o hay que tener demasiado cuidado la siguiente vez que se le pueda mandar como tratamiento al paciente. También hay que ver si es una toxicidad subjetiva u objetiva. ¿Qué diferencia hay entre algo subjetivo y algo objetivo? Yunue. Dice Yunue por acá. ¿A qué tienen nombres raros? Son los que más me aprendo. Sí, nada más que la tengo oculta. Ahorita la pongo visible. Porque precisamente sé que tú te adelantas a los hechos. Por ejemplo, les voy a dar la diferencia entre algo subjetivo y algo objetivo, de forma general, no aterrizándolo aquí. Yo le pongo a ella 0, pero ella ha entregado todas sus tareas. Y me dice, maestra, oiga, yo he entregado todas mis tareas, ¿por qué tengo 0? A ver, tráeme tus tareas, vamos a ver si es cierto. Me doy cuenta y su reclamo es objetivo, ¿por qué? Porque sí tiene pruebas de que sí está trabajando. Pero viene Sergio y me dice, y dice, ¿por qué yo? Maestra, ¿por qué me reprobó? A ver, tráigame sus tareas. Yo entregué todo, tráigame sus tareas. Nada más me entregó una de 20 que hay. Su reclamo no es objetivo, es subjetivo. ¿Por qué? Porque no tiene modo de comprobar cómo es que existe la situación. Entonces, el objetivo se comprueba y la subjetiva no se comprueba. Lo objetivo es algo tangible, algo que podemos ver, algo que podemos verificar. Por ejemplo, ¿han escuchado de los pacientes hipocondríacos? Por ejemplo, dice el paciente, ay, revísame el corazón, me voy a morir del corazón. No, el riñón, no, el pulmón, no respiro. Y ustedes ven que tiene una oxigenación de 99, ¿no? ¿Es algo objetivo? No, es subjetivo. Entonces, hay pacientes que dicen, a raíz de que tomo este medicamento, tengo problemas del riñón. Ok, le hacen un estudio precisamente de asuados, de, no sé, de depuración de creatinina, bla, 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 para ver cómo está la situación renal. Y se dan cuenta que todo está en óptimas condiciones y dicen, ay, señora, por favor. ¿Sale? Ella subjetivamente está sacando una sintomatología que nada que ver con la situación que está viviendo. A veces nosotros nos volvemos un poquito hipocondríacos, pasó en la pandemia, ¿no? Todos decían que tenían COVID y ni siquiera. Y llegaban toda la gente en pánico porque creían que tenían COVID y a lo mejor tenían nada más una infección de vías respiratorias superiores. ¿Cuántas? ¿Sale? No son objetivos, pero hay análisis que sí van a permitir que precisamente se compruebe que esa persona se está cruzando por un cuadro clínico de alguna toxicidad. ¿Sale? Entonces, hay que hacer los análisis, la mayor cantidad de análisis posibles.
Ok, estos medicamentos pueden causar una toxicidad inmediata. Esto se da por lo regular en el momento en el que están instilando la quimioterapia o incluso días después de que se instiló la quimioterapia. ¿Cuáles son las sintomatologías más comunes en las quimioterapias? La náusea, el vómito, la hipotensión, ¿el dolor qué? ¿Alguien me decía dolor qué? Cefalea en los focos, insuficiencia renal aguda, porque les digo, el riñón filtra todo. Entonces, ese rash cutáneo, por ejemplo, que presenten algún cuadro orientado hacia una reacción alérgica. Pero recordemos que son quimioterapias, a veces son esperados esos cuadros que nos orienten a algo alérgico, pero hay situaciones en las que sí debemos suspender el medicamento porque a lo mejor el paciente ya empezó con insuficiencia respiratoria. Ahí sí ya nos está orientado a que hay una reacción alérgica importante y puede caer en un shock anafiláctico. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué otro tipo de reacciones? Por ejemplo, la cistitis hemorrágica. A veces los pacientes empiezan con hematuria, pero es una hematuria residual, ¿sale? Es algo esperado, ¿sale? Por las quimioterapias son bastante agresivas. Y a veces no falta quien quiera poner una quimioterapia en un catéter periférico. Eso no se hace. Y hacen necrosis tisular local. O sea, se muere el tejido que está circundante a la venopunción. ¿Por qué? Porque a veces se infiltran muy fácil esas venitas y el líquido, en vez de estar instilándose en torrentes sanguíneos, se instila a nivel subcutáneo. Imagínense, les digo que mata las células, pues obviamente va a matar ese tejido, ¿no? Que está compuesto de células. En una toxicidad precoz que se da días posteriores, incluso semanas posteriores a la quimioterapia, lo más común, la alopecia. El paciente empieza a perder cabello. ¿Por qué? Porque el folículo pierde fuerza, la grasa del folículo se va perdiendo y se cae el cabello, pero constante. Ajá. Aplasia medular, ¿qué quiere decir? Que su conteo de leucocitos sale bajo. ¿Por qué? Porque también hay destrucción celular. Hacen mucositis. Las mucositis son infecciones por un hongo a nivel de cavidad oral, ¿vale? Se ven así plastas blancas en la boca al paciente. Ahorita vamos a verlo. Vamos a ver cada una de esas, ¿eh? Puede presentar diarrea, hilo paralítico, hiperglicemia, hasta algunos presentan estados agudos de psicosis, retención de líquidos, empiezan a hematizarse, y en algunos casos un síndrome pseudogripal, ¿no? Que nos orienta a algo respiratorio, pero que puede ser esperado. En el caso de una toxicidad retardada, que esto puede ser hasta meses posteriores de la instilación de una quimioterapia, presentan ototoxicidad, que quiere decir que el oído se empieza a afectar, anemia, aspermia en el caso de los hombres, el conteo espermático baja, pigmentación cutánea, a veces esos pacientes se manchan de la piel, neuropatía, periférica, ¿qué quiere decir? Que empiezan con hormigueos a nivel de manos y pies, cardiotoxicidad, a veces se afecta el corazón, fibrosis del conducto lagrimal. Esos pacientes empiezan a referir ojo seco o lagaña, concentración de lagaña, porque ese conducto lagrimal se estenosa, o sea, se hace más pequeñito y no permite la buena secreción de la lágrima. Ataxia cerebelosa, obviamente las funciones del cerebelo empiezan a disminuirse o ya no reaccionan de la misma forma. El daño al hígado es importante, el daño hepatocelular. El fenómeno de Raymond no sé cuál es. Y síndrome hemolítico urémico, siempre se afecta el conteo a nivel de células sanguíneas, siempre. Entonces, ahorita vamos a explicar todos estos también. Y a veces se hiperpigmenta la piel, por lo regular donde está el sitio de inserción del catéter. ¿Sale? Y a nivel, ya ahora sí que crónico, una toxicidad cardíaca se presenta en meses o años, dependiendo el ¿cómo se llama?
dependiendo la esperanza de vida del paciente, más bien era eso. Bueno, pues ya son daños crónicos. Y dentro de los más importantes de los que se presentan, pues son las leucemias agudas, los linfomas, la encefalopatía catarata, en muy poco de los casos, no he conocido pacientes que tengan catarata. Carcinogénesis, se presentan otro tipo de cánceres diferentes al que se está tratando en otra parte del cuerpo. Una cosa es que el paciente haga metástasis. ¿Qué quiere decir? Que las mismas células del tumor cancerígeno que se está tratando migran y se puede dar ese mismo tipo de tumor en otro, o neoplasia en otra parte del cuerpo. Y otra muy diferente es que sería un cáncer de otro tipo en otra parte del cuerpo. Eso nos orienta a que hay una toxicidad tardía. ¿Sale? Por eso a veces algunos pacientes se tratan de algún tipo de cáncer y resulta que años después desaparece cáncer, pero no es una remisión. Digo, no es una remisión, no es una recaída del cáncer que ya tenían, sino es uno nuevo y hay que atacarlo con otro tipo de quimioterapias. ¿Sale? Se da en los menores casos, pero sí se llega a dar. Menopausia precoz, en el caso de los pacientes jóvenes, abre el 19%. Osteoporosis y fibrosis hepática o cirrosis. De las más importantes y que ahorita vamos a tratar cada una de ellas es la toxicidad hematológica, como les comentaba. El conteo de células sanguíneas siempre se va a ver perjudicado y por lo regular en lo que son, presentan leucopenias o eritropenias y mielosupresión. ¿Qué quiere decir? Que obviamente todo ese tipo de células sanguíneas van a verse disminuidas en su conteo y esto va a afectar a largo plazo. La toxicidad gastrointestinal es de las más comunes. Los pacientes presentan todo el tiempo náuseas, vómitos y algunos casos micositis y diarreas son de las más comunes. En el caso de las toxicidades cutáneas, bueno, pues la más común es la necrosis por extravasación del líquido en una vía periférica y la alopecia. Hay, en el menor de los casos, toxicidad cardíaca, toxicidad renal, la más común, la cistitis hemorrágica, las reacciones alérgicas y la toxicidad psicológica, aunque no crean que existe, sí existe. Desde el momento en que se tiene un diagnóstico de cáncer, obviamente la percepción del paciente sobre su entorno va a cambiar y sobre sí mismo. Entonces, también hay que darles apoyo en esa cuestión. ¿Ya terminaron de copiar? Están copiando. ¿La vas a subir? Ya está arriba. Pero está oculta. Te la voy a ver, le voy a poner hacer visible menos, ¿ah? Así le hacen, ¿no? En WhatsApp. Bueno, Mi estado así, visible menos, ¿ah? Me das tu nombre completo, ¿no? No es cierto. La van a ver en la plataforma. Ya, ahorita te la hago visible, hombre. Es más, no me voy de aquí sin hacerla visible. Nos vamos a ir más rapidito en esto porque está bastante larga lo de quimioterapia. Ver todo lo de quimioterapia es bastante largo. Me podría aventar todo el módulo. Pero bueno, a título general, esto ustedes no lo ven, esto lo vemos a nivel de laboratorio central. Los conteos de leucos, de neutrófilos, perdón. Entonces, el conteo vemos que es leve, moderado y grave en el caso de menor que 5,000 unidades por decilitro. Y eso se da por lo regular de 8 a 12 días posteriores a la quimioterapia. Entonces, ¿qué cuidados vamos a tener en los pacientes? Eso sí es importante. ¿Qué cuidados vamos a tener en aquellos pacientes que tienen algún tipo de afectación de este tipo? En primera, se les tiene que dar un aislamiento protector. Todo lo que esté cerca del paciente, como obviamente está afectado a nivel hemolítico, sus defensas también van a estar bajas. Entonces, de por sí todos los pacientes con cáncer deben tener un aislamiento protector, porque cualquier cosa que haya en el ambiente puede afectar o hacer un declive en su salud. Entonces, lo primero son prácticas higiénicas, baño y sobre todo los dientes. La cavidad oral debe estar súper aseada porque recuerden que las mucositis son de las primeras infecciones a nivel
de cavidad oral. Es bien importante que a pesar de que lo tengamos en un aislamiento protector, fomentemos el hecho de que la familia se encuentre en contacto con ese paciente. Se tiene que orientar a los familiares y más al cuidador primario sobre las medidas de protección que debemos de tener con ese paciente. Se le informa el uso de batas, el uso de guantes, el uso de cubrebocas, en algunos casos el uso de careta, ¿sí? Lo importante que es y que no pueden salir de la habitación portando todo esto. Porque obviamente una vez que lo hacen, se tiene que desechar porque ya está en contacto con el medio ambiente y puede infectar al paciente. También bien importante para todos, no solamente para los familiares. Si ustedes ven que un médico se mete a un aislamiento del que sea, y ni siquiera se lava las manos y al salir se va hacia el otro aislamiento, ustedes están con las competencias de decirle, doctor, aquí hay gel, haga su lavado de manos. Debemos fomentar siempre el lavado de manos. Recordemos que es el vehículo para llevar y transmitir infecciones cruzadas en el hospital. El uso de cubrebocas es bien importante. Mucho más importante, vías periféricas, verificar que estén permeables y funcionales. ¿Cómo verifico que mi vía periférica está permeable y funcional? Pues obviamente verifico que haya retorno venoso. También vamos a hacerlo mediante la escala con cuál valoramos grado de flebitis en funciones periféricas. La de Maddox. Con la de Maddox. Excelente. ¿Y qué criterios toma Maddox para valorar la permeabilidad de una vía periférica? Que no haya cambiado de coloración del área de punción. Ok, coloración del sitio de punción, que no haya hiperemia. ¿Qué más? Dolor. Que no haya dolor. Dolor. ¿Cómo se llama la hinchazón? Hinchada, yo que trago mucho. Edema, grado de edema. ¿Qué más? Hay algo que se llama cordón venoso. Ese cordón venoso es precisamente cuando ustedes palpan el trayecto del catéter y se siente duro. Quiere decir que esa vía ya no está funcional, aparte de que ustedes tienen que valorar el retorno venoso. ¿Sale? Si tiene cualquiera de estos signos, ya no se administra nada por esa vía, ni solución fisiológica, ¿eh? Porque también causa algún tipo de daño. Y menos quimioterapia. Ya les dije, por vía periférica no pasen quimioterapias, por favor. Pregunta, ¿puedo valorar escala de Maddox en una vía central? ¿No se puede? ¿O porque sí? Es que no tiene la misma luz. Dilo. Porque va a una vía central importante. No va a ser un cordón venoso jamás. Jamás. Así que si les dicen a nivel clínico, oye, valórale Maddox al catéter central, entonces van a decir, disculpa, excuse me. ¿Sale? No se valora Maddox en una vía central. Otra vez, no se valora Maddox en una vía central. Hay algo que nosotros le llamamos crepitación, que quiere decir como que el catéter cruje. Cuando tú palpas, por ejemplo, eso pasa mucho en los PICS. Son centrales, pero no son, bueno, son en vía distal, pero van a una vena profunda, ¿sale? Y llegan a una vía central importante, que es la cava superior. Bueno, si yo estiro al paciente o le doy abducción al miembro superior, o sea, lo alejo del plano medial y palpo todo el trayecto del catéter y siento como han palpado el papel estraza cuando está corrugado y lo quieren sumir, se hace como durito, ¿no? Y como que truena, como cuando han visto un diurex y que se queda una burbujita y ustedes lo quieren presionar y hace como un crujidito. Así se escucha, es que no sé cómo explicarles, pero yo creo que es lo más parecido.
Eso se le llama que el catéter está crepitando. Y si ese catéter crepita, no está en vía profunda y se tiene que retirar. ¿Sale? Y los catéteres tubulares, femorales y subclavios, eso se valora con una placa. También el periférico, digo, el Power Pick. ¿Vale? Ok, bien importante, porque luego dicen, el pasante o el estudiante valoró Maddox en una vía central y se los agarran de botana. Okay. Bien importante vigilar también la gastralgia o en dado caso que presente algún cuadro diarreico, bueno, también hay que valorarlo. ¿Me sacó? Ahí va. También, si hay algún cuadro de hipertermia, hay que valorarlo y documentarlo y además informar al médico tratante. Bien importante, los pacientes con quimioterapias no quieren comer. ¿Por qué? Porque tienen náuseas. Busquen alimentos que les produzcan satisfacción. No les den cosas calientes. Si ustedes le dan a un paciente en quimioterapia caldos, el paciente va a vomitar. ¿Por qué? Porque produce más ácido gástrico. Denle cosas frescas, ensaladas, frutitas, cosas por el estilo, gelatinas, para que tolere todo en el estómago. ¿Sale? No le vayan a dar una birria, porque bueno. Ok. Es importante también estar monitoreando a ese paciente con exámenes de laboratorio, por ejemplo, un hemocultivo, un examen general de orina, o a lo mejor un conteo de 24 horas de filtración glomerular. Hacen otro tipo de exámenes como los de PCR que les hicieron a ustedes para lo del COVID. También en algunos casos los hacen, o exudados faríngeos para ver que no haya inicios de mucositis. Y bueno, es importante que nosotros, como las enfermeras malvadas que están aquí, administremos los medicamentos como debe ser bajo indicación médica. Ok, también puede haber trombocitopenia. Les digo, todo el cuadro hemático se va a ver afectado. Eso lo ven ustedes a partir del conteo de laboratorio. También tienen que saber conteo normal. Y deben ver cuáles son las exacerbaciones en ese conteo normal. Se presenta por lo regular de 6 a 10 días posteriores a las quimioterapias. La sintomatología que por lo regular van a presentar los pacientes con trombocitopenia son sangrados a nivel bucal. ¿Sale? ¿Cómo se le llama el sangrado bucal? ¿Han visto a los niños con el síndrome de Kawasaki? Son alteraciones a nivel hemolítico y presentan este tipo de sintomatología. Petequias, pequeñas petequias en todo el cuerpo, porque son rompimientos de vasos, de capilares, entonces por eso presentan esas hemorragias. O presentan hematomas sin alguna causa mecánica que lo haya producido. Y también epistaxis, ¿no? Sangrado a nivel nasal. ¿Cómo se llama a nivel bucal? Gingivitis, sí. La gingivitis es la inflamación de la encía. Ok, pero el sangrado, búscalo en Google, ya sacaste el acordeón. No, pues estaba viendo, pero pues no. Velo. Entonces, hay que estar muy alertas, hay que, en el caso de sangrados bucales, hacer colutorios con algunas soluciones específicas. Por ejemplo, hay enjuagues bucales con clorexidina, que sirven precisamente para evitar la mucositis y todas las infecciones a nivel de cavidad oral. Hemoptisis, gracias. Ok. Es cuando sangran por la boca y escupen y es con sangre. Ok. ¿Qué precauciones debemos tener? Obviamente que use su cepillo de cerdas suaves. Imagínense un Oral-B de esos toscos, pues le vamos a partir toditito al paciente. Entonces, evitar caídas y golpes porque tiene un cuadro hemolítico importante. Imagínense, hasta nosotros el hacer presión para buscar una vía periférica podemos causarle un hematoma importante a ese paciente. ¿Sale? Hay que tener mucho cuidado, cuidar los puntos de presión, a lo mejor un uso de presión alterna para evitar que haga también lesiones cutáneas importantes, que el paciente no se suene de preferencia la nariz o que tosa con mucho cuidado. Evitar cualquier tipo de anticoagulante y en ese caso el ácido acetilsalicílico, recuerden, es un antiagregante plaquetario, entonces lo que va a hacer es evitar que haga coágulo, ¿sale?
Entonces no podemos darle ningún anticoagulante. Prevenir los estreñimientos. Imagínense que el paciente está estreñido y tiene un cuadro hemolítico, puede tener que rectorragias, ¿no? O hemorragias a nivel rectal. O melena ya propiamente, ¿eh? Obviamente no hay que alterar la microbiota del intestino y obviamente no hay que meterle ningún enema al pobre paciente. Los enemas, y más los enemas jabonosos, son muy irritantes para el colon. Pueden producir una hemorragia secundaria si se están dando constantemente al paciente. Hay pacientes, aunque no lo crean, que se hacen adictos a los enemas. Y el paciente ya llega y dice, necesito un enema. Así de, no voy a andar manipulándolo por acá. ¿Vale? No hacer ninguna técnica invasiva, no hacer procedimientos invasivos. Si tiene problemas de coagulación, imagínense que yo meto a un paciente a una cirugía cuando tiene un problema de coagulación, el paciente va a tener un sangrado importante y hasta puede fallecer en el quirófano. Hay que tener mucho cuidado con esos pacientes. Obviamente, no producirles, si es un paciente que vamos a puncionar, una punción y next, vayan por un experto. No, van a tardar mucho en que ese paciente coagule ese sitio de punción. Entonces, imagínense, está funcionando 1, 2, 3, ¿no? Y aparte, les dan un tratamiento de soporte que es un trasplante de plaquetas, ¿sale? ¿Por qué? Porque va a tener alterada la cascada de coagulación y obviamente las plaquetas le van a ayudar a que se produzca el coágulo. Por consiguiente, hacen muy fácil anemia por todo este tipo de pérdidas sanguíneas que tienen, ¿sale? Entonces, el soporte para esos pacientes es importante, con transfusiones sanguíneas, o en este caso plaquetas, o incluso plasma para darle volumen sanguíneo, ¿sale? ¿Qué síntomas van a pues por lo regular presentan frialdad de miembros superiores e inferiores, algunos, en dado caso que sea un cuadro crónico, pues presentan dificultad respiratoria, los pacientes tienen debilidad muscular, están todo el tiempo somnolientos, están fatigados, hay mareo, pueden desmayarse. La presión arterial siempre la van a encontrar baja, no van a esperar un 120-80 en esos pacientes, ¿eh? A veces que esos Jorge, ¿pero qué hora es? No para ver, ¿verdad? Creo que tenía 9:30. Ah, pues sí. Chicos, aquí sigo. ¿Qué salón es este? ¿Tres, verdad? Ay, perdón. Por andar aquí.
Pero mi mamá viene histérica. Mi mamá es... Pues, chicos, ¿nos siguen escuchando fuerte y claro? Ya se empezó a escuchar de nuevo, profesor. ¿Cómo, perdón, si se escucha bien? Sí se escucha bien. Excelente, muy bien, gracias, chicos. Gracias, perdón por la demora. Ok, entonces estábamos viendo precisamente cómo se manifiesta el cuadro de anemia. Y en el caso de una anemia severa, pues obviamente puede haber repercusión a nivel cardíaco. Repercusión a nivel cardíaco que obviamente puede dar dolor en el pecho o una angina o ataque al corazón. Entonces hay que estar bien alertas a los signos que pudieran presentar. Ok, ¿qué cuidados de enfermería vamos a tener con esos pacientes? Bien importante, la observación. Todo el tiempo estar observando al paciente, todos estos cambios que tengan a nivel de tensión arterial, si presentaran algún sangrado, si presentaran alguna hiporreflexia, por ejemplo, ¿sale? En el caso de algunos pacientes, fomentar el ejercicio. La dieta es bien importante, orientarlos a lo que pueden y no pueden comer. Los estudios de laboratorio siempre están monitoreando su conteo sanguíneo. En el caso de las transfusiones, llevar a cabo las transfusiones como debe ser a nivel hospitalario. Recordemos que como es un procedimiento invasivo, también debemos dar un tiempo fuera para verificar los datos de ese paciente. Muchos ponen los paquetes globulares, incluso las plaquetas que se pasan en 10 minutos, las ponen directo y ni siquiera hacen el tiempo fuera. Hay que hacer el tiempo fuera para verificar los datos del paciente. Si nosotros ponemos un paquete globular que no corresponde al paciente, podemos provocarle un shock anafiláctico. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, ¿sale? También bien importante la comunicación entre el equipo interdisciplinario. ¿Qué quiere decir? Si mi paciente presenta algún tipo de sintomatología, debo avisarle al médico. También hacer el reporte en la hoja de enfermería o registros clínicos. Recuerden que lo que no está anotado no está hecho. Entonces, así el dolor. Así el paciente presente una cefalea, por ejemplo, y ustedes crean que no es importante, ustedes tienen que ponerlo en su hoja de enfermería y avisar al médico para que haga una valoración de ese paciente. Y sobre todo el acompañamiento con el paciente, siempre orientarlo hacia lo que son los signos de alerta y lo que nos debe comunicar. Todo nos debe comunicar ese paciente, todo lo que sienta. Y también, si tiene algún efecto secundario durante la instilación de algún concentrador eritrocitario o algún componente sanguíneo que estemos transfundiéndole al paciente. Hay que informarle qué signos de alerta nos orientan hacia un rechazo a ese paquete globular, por ejemplo. Ahora sí, de las comúnmente presentadas en los pacientes en tratamiento de quimioterapia, la toxicidad gastrointestinal son las mucositis. ¿Qué son las mucositis? Pues son precisamente las infecciones de la cavidad oral que son adquiridas por microorganismos oportunistas, sabiendo que el paciente está comprometido inmunológicamente. Existen dos tipos, la eritematosa y la ulcerativa. En el caso de la eritematosa, pues aparece por lo regular los 5 o 6 días posteriores a la quimioterapia y en algunos casos puede aparecer incluso antes. En el caso de la ulcerosa es más crónica y aparece después de los 7 días del inicio del tratamiento de alguna quimioterapia. En el caso de la mucositis oral, casi siempre se ve afectado el paladar, la lengua y el suelo de la boca y los labios. En la encía es difícil que las toque, pero sí se presenta una gingivitis secundaria. No tienen por lo regular mayores complicaciones, siempre y cuando sea tratada de forma oportuna. Y por lo regular, en algunos casos se resuelve sola de 8 a 10 días con el uso del aseo oral propiamente. Y ya en el caso de un antiséptico puede remitir a los 8 días de la aparición.
La OMS sacó una escala para precisamente evaluar este tipo de mucositis orales. En esa escala va del 0 al 4 y dependiendo en la sintomatología presentada es el grado que se le da según la OMS. Ahí está, ¿vale? Para que lo vean después. Clínicamente, así se va a apreciar la cavidad oral, en algunos casos nada más. Por ejemplo, esta es la eritematosa, que presenta pequeñas petequías en lo que es los carrillos y la parte interna de los labios superiores e inferiores, y se hace una hiperemia a nivel de mucosa de cavidad oral. En el caso de las ulcerativas, bueno, pues ya se presentan este tipo de lesiones, no sé si alcanzan a ver aquí, en la parte interna del labio, que es una ulcerita, bueno, yo creo que lo ven mejor aquí. Aquí una ulcerita, esa ulcerita obviamente provoca demasiado dolor y debe tratarse con algún fungicida. Esta es la eritematosa también, nada más se ve el eritema en la lengua, esta es la lengua, no se alcanza a apreciar ni tampoco aquí. Y esta es la ulcerativa, ¿sale? ¿Qué tratamientos dan? Pues precisamente colutorios, lo que muchos conocemos como buches, con clorexidina o con algún antiséptico, por ejemplo, el enjuague oral B negro tiene clorexidina y tiene no me acuerdo qué otra cosa, que precisamente lo usan para colutorios para estos pacientes. Dentro de las complicaciones, pues obviamente más que nada son complicaciones porque disminuye la ingesta tanto de líquidos como de alimentos. El paciente puede presentar deshidratación, desnutrición deficiente y alguna, dado caso, una infección local sistemática, por ejemplo, en nariz o que esté en comunicación con la cavidad oral. También pueden presentar dolor, estimulación al reflejo nauseoso, pues obviamente por las lesiones que tiene en cavidad oral, el eritema, las vesículas, las úlceras y la proliferación visible de organismos, ¿sí? Obviamente se dan problemas para deglutir y problemas para para la arcada de la náusea, ¿no? Lo que es como regurgitar, ¿sale? Que se llama disgeusia, ¿sale? Ok, otras complicaciones, bueno, pues obviamente se deshidratan en un cuadro clínico complicado, se desnutre también en un cuadro clínico complicado, y de las más importantes, infecciones agregadas. A veces, al hacer los colutorios, en vez de expulsar el contenido de la boca, lo que hacen es se lo pasan y ese tipo de microorganismo migra a lo que es el sistema digestivo y obviamente puede haber una repercusión a nivel gastrointestinal, de las más comunes. ¿Qué cuidados de enfermería vamos a tener ahí? Es bien importante estar evaluando las condiciones de la cavidad oral del paciente, fomentar el uso de antisépticos, por ejemplo, el Listerine, o que hagan colutorios con ese tipo de soluciones que les van a permitir tener mejor higiene bucal, lavado continuo de la cavidad oral, evitar los irritantes es bien importante. Si nosotros fomentamos el que esté tomando café o esté comiendo irritantes, ese paciente se puede lesionar más la mucosa oral y aparte puede proliferar los microorganismos hacia el estómago. Hidratarse, estar hidratando constantemente al paciente. Este es uno de los tipos de enjuague bucal que usan para el tratamiento específico de este tipo de mucositis, que es clorexidina, es el láser. Y en los casos más delicados, para evitar que el paciente tenga una desnutrición importante, si tiene una vía central, se le administra una nutrición parenteral total, que es una alimentación enteral que va directamente al torrente sanguíneo con componentes específicos para nutrir a este paciente. Ay. Ok. Uy, qué bueno que no me mojé. Dentro de la sintomatología vamos a ver que hay presencia de náusea y vómitos. En el caso de la situación aguda, pues podemos tener presencia en las primeras 24 horas posteriores a la instilación de la quimioterapia, y ya en una cuestión retardada crónica pueden aparecer hasta semanas posteriores a la administración de la quimioterapia.
Ok. Va a estar en plataforma, no te estreses. Digo, por si está... Ay, esto acá. Bien importante, Sí, ¿verdad? No, sí, mi dedito. Dentro de lo que debemos comentar es siempre informar el estado de salud del paciente, al paciente y al cuidador primario para que no se alarmen por toda la sintomatología que pudiera presentar el paciente. Recuerden que cualquier síntoma que presente ese paciente va a ser de alerta para el cuidador primario. Él desconoce todo el proceso que va a tener ahorita su paciente y es bien importante decirle lo que puede y no puede presentar, qué síntomas de alerta nos debe informar para estar al pendiente del estado de salud de su paciente. Siempre valorar el estado nutricional e hidroelectrolítico de nuestro paciente. ¿Cómo podemos valorar el estado hidroelectrolítico de nuestro paciente? Vigilar cavidad oral, vigilar los ojitos, ¿sale? Ajá. También, por ejemplo, el paciente luego está muy pálido, ¿no? Pues a lo mejor le falta algún tipo de nutrición. Fomentar que el ambiente que rodea al paciente sea un ambiente tranquilo y relajado. Si ven que el familiar, en vez de apoyarlo, está contándole todos los problemas que tiene y que tienen que hacerlo, hablen por favor con el cuidador. Díganle que lo que menos necesitamos es cosas que alteren al paciente. Si de por sí el paciente ya está alterado por su estado de salud, también que no le lleven problemas, ¿no? Hay que tratar de que esté tranquilo. Checar que el paciente sí esté comiendo, que a lo mejor no en bastante cantidad, que sí sea continua la ingesta de alimentos para evitar que se desnutra. Obviamente tampoco lo vamos a forzar a comer las cosas. Hay pacientes que sanos no comían verduras y enfermos pues menos. Entonces, por lo regular en los hospitales mandan ese tipo de alimentación. No lo forcemos. Si a él se le antoja algo y el familiar nos puede apoyar para dárselo, adelante. A veces los pacientes lo único que quieren es comer lo que les gusta y lo poco que toleren, ¿no? Entonces hay que fomentar que traten ellos de comer lo que puedan. Es importante distraer al paciente y alejarlo un poco de lo que es la situación que está viviendo actualmente para evitar la toxicidad psicológica. No podemos decirle, ay, mire, como usted tiene cáncer, lo que va a tener, y no puede salir, y no puede hacer, y no puede eso, limítese en eso. Por favor, es lo que menos el paciente quiere saber en ese momento, ¿vale? Y obviamente, si el paciente tiene demasiada sintomatología, agregada a la quimioterapia, administrarle antieméticos. La siguiente clase vamos a ver todos los medicamentos que se usan en pacientes en cuidados paliativos, no solo de cáncer, sino de otras enfermedades, por lo regular analgésicos y antieméticos, que son los que más utilizamos. Aquí viene el riesgo que tienen con específicamente los medicamentos que se usan para quimioterapia. Esto ustedes lo pueden checar después. Importante hidratar bien al paciente porque se van a presentar diarreas. El paciente, como tiene mucha diarrea, mucho vómito y mucha náusea, lo primero que se afecta es el estado nutricional. Hay que fomentar el uso de, a lo mejor, sueros, o en algunos casos hasta el Gatorade frío les ayuda para rehidratarse. Por lo regular usan algo más clínico, ¿no? Como el Pedialir o medicamentos, sueros que sí están avalados para hidratar a su paciente. Nada de cocas, porque he visto familiares que meten cocas frías y el paciente está con coca fría. La coca es muy irritante para los pacientes en quimioterapia y en vez de ayudarles a bajar la náusea, al contrario, por el carbonato de sodio les provoca más náusea. Entonces, no permitan que los familiares les lleven coca, ¿vale? Ya, si se le antoja mucho al paciente, bueno, sean un poco condescendientes. ¿Qué cuidados de enfermería vamos a tener en el caso de pacientes con diarrea? Bien importante vigilar frecuencia y características de las deposiciones. ¿Con qué vamos a? Ahí va otra vez. ¿Con qué escala vamos a valorar las deposiciones de nuestro paciente? No, Braden es para... ¿Para qué es Braden? ¿Vale? Braden no es de caídas, ¿eh? Es de úlceras.
Bristol, es para valorar deposiciones. Ok, tarea para la siguiente clase. Sí. Esta clase no les voy a dejar análisis de lectura. Bueno. Les voy a dejar que me traigan 10 escalas de valoración. 10 escalas. No solo de caídas, no solo en general. Porque les tengo una noticia. Eso lo tienen que hacer allá afuera. Y las hojas de registros clínicos ya dice escala Bristol, escala Braden, escala Doughton, escala Crichton, escala Eva, escala Alicia, escala... ¿Y para qué son todas esas escalas? No tienen ni idea. 10 escalas, tanto de dolor como de posiciones, como úlceras por presión, como valoración de estado de flebitis, valoración de conciencia, esa la de Glasgow, esa para pacientes que están sedados, por ejemplo la de RIS, esa la de la BPS para pacientes que están con estado de sedación, ¿sale? Me van a traer 10 escalas, pero no me las van a traer en hojas, me las van a traer en tarjetero, me las van a traer en micadas. Sí. ¿Sale? Ya sean en fichas de trabajo o fichas bibliográficas, como ustedes gusten. ¿Para qué quiero que las traigan así? Para que las anden jalando. No las quiero para mí, yo ya me las sé. Bueno, hay algunas que no me sé, que casi no uso, que la verdad sí me las sé. ¿Sale? Así me las van a traer. Quien no traiga las fichas para el siguiente sábado no entra a la clase. Chicos que están en línea, si quieren hacérmelo en hojas, está bien, porque pues ustedes estaría mejor en tarjetas, ¿no? Le sacan fotos a las tarjetas y me las mandan. Si las tengo aquí en presencial, me las traen, ¿eh? Ok. ¿Dudas hasta aquí? ¿Qué cuidados vamos a tener? Vigilar las deposiciones. Mande. Mande. Es el internet. Maestra, Es el internet, no sé si el de allá huele. buenos días. Yo se las envío con el profesor Oscar, mi tarjetero. Yo le envío mi tarjetero con el profesor Oscar. ¿Cuál tarjetero? No, que ella le envía su tarjeta. Ah, sí, Jamaica. Jamaica, no se me preocupe usted. Casi está exenta de por vida. Usted no se me estrese, usted es muy cumplida. Ya sé que me lo manda con el maestro, no se estrese. Besitos. Ok, importante. Gracias. No, ¿de qué? Me acordé de eso, de la película de los 300, ¿no? ¡Aú! Ok, todo esto sale en la grabación, que es lo peor. Pero bueno. Ok, bien importante. Si el paciente está con deposiciones de 7, Bristol 7, el pobre tiene 4 o 5 cada hora, hay que hacer una higiene perianal. ¿Por qué? Porque la diarrea es muy ácida. Entonces, por eso el paciente empieza con lesiones a nivel perianal, con irritación. Se rozan. ¿Qué le hacen a los bebés cuando se rozan? Pues le ponen a lo mejor talquito, óxido de zinc, ¿sale? Hay que procurarle el ácido al paciente. Modificar prácticas dietéticas. Hay que darle más fibra, bajar un poquito los alimentos astringentes. No le den papaya, porque luego el paciente tiene diarrea, le da papaya y el pobre paciente nomás no le para la diarrea, ¿sale? Denle algo más, perdón, eviten los laxantes, denle más astringente, al revés, ¿sale? Fibra, mucha hidratación a este paciente. Y si es necesario hidratación parenteral también, hay que meterle hidratación parenteral. Y obviamente secundario, si el paciente ya tiene demasiadas deposiciones durante el día, se le da algún antidiarreico, por ejemplo la loperamida, que es la más común, ¿sale? Ok, bien importante, las necrosis de sitio de infección. Así como lo ven, es una necrosis secundaria a una extravasación. No se ponen quimioterapias por vía periférica, por favor, y lo vuelvo a repetir, porque allá afuera sí lo hacen,
¿sale? Traten de evitarlo y hay que ver qué tipo de medicamentos son. Por ejemplo, el cisplatino y el etopósido, que son dos medicamentos para quimioterapia, son bastante irritantes para la piel. Entonces hay que hacerlo en vía central, no lo pongan por vía periférica. Y bien importante, si ven que empieza con dolor ese paciente, si ya tienen la vía periférica y ya están administrando la quimioterapia por vía periférica, vigilen al paciente, no lo dejen ahí de que, ay, la quimioterapia, aunque está en bomba, dura 3 horas, ay, déjenlo, no hay problema. No, hay que estar vigilando al paciente que no presente dolor, hiperemia en el sitio de inserción del catéter, ¿sí? Si eso se llega a presentarse, se suspende la quimioterapia y obviamente ese medicamento no puede permanecer ahí, se tiene que desechar de forma adecuada y se le tiene que avisar al médico para que le pongan una vía central, ¿sale? Evitemos problemas legales. Alopecia. La alopecia es muy común. Han visto que los pacientes con cáncer es de lo más común que presentan. Obviamente es uno de los efectos secundarios más importantes y aparte de todo, pues imagínense que ustedes empiezan a perder el cabello psicológicamente, es bastante traumático. Entonces hay que tratar de darle demasiado apoyo psicológico al paciente. ¿Por qué? Porque eso estéticamente es mal visto. Ahora imagínense, yo por ejemplo, que me diera cáncer y me pusiera pelona, imagínense toda la situación psicológica que tendría, no solo chimuela, sino también pelona. Mejor trágame tierra, ¿no? Entonces, obviamente deben dar un apoyo psicológico. Yo lo tomo con humor, ¿no? Me compro unas pelucas, tengo algunas en la casa de Halloween y me las pongo. Pero en el caso de los pacientes, pues sí hay que tratar de darles ese apoyo psicológico, de decirles, bueno, es una situación que más adelante se va a resolver. Créanme, los pacientes que presentan alopecia, en el caso de las quimioterapias, por ejemplo, 8 meses o un año posterior a la quimioterapia, les crece un cabello tan hermoso, se los juro, yo lo he visto, les crece así tipo Amanda Miguel, chinos así por todos lados, tiene una cabellera preciosa. A veces, pues la situación crítica de momento es muy dañina para los pacientes, pero hay que tratar de orientarlos hacia que hay situaciones que pueden resolverse, hay cosas sintéticas que pueden resolver de momento la situación, o incluso implementar una moda a nivel de mascadas y pashminas, ¿no? Obviamente un poquito orientarlos y darles la mejor cara de la situación que van a estar viviendo. Es bien importante informarles que esta situación se va a presentar sí o sí, ¿sale? Y que se puede presentar 2 o 3 semanas posteriores al tratamiento de quimioterapia que se le va a estar dando al paciente. Hay que informar a los familiares para que no se alarmen en el momento en que empiece la caída de cabello importante, porque no son 2 o 3 cabellitos que se caen las madejas de cabello así completo. Entonces es bastante impactante para el quien lo está pasando. No sé si a ustedes de casualidad durante el COVID, si alguno de ustedes se infectó de COVID, presentaron también pérdida de cabello. Sí, y se te caía así, literal, ¿eh? El cabello se te caía, pero a pedazos. Entonces, es una situación bastante alarmante porque pues, dices, en algún momento voy a quedar pelón, ¿no? Entonces, hay que orientar a los familiares de que esto va a suceder y que es completamente normal por la agresividad de la quimioterapia. No solo a nivel de cuero cabelludo, también de genitales y axilas, obviamente hay no, eso, como que, eso sí la aceptó, las otras no. ¿Vale? Ok. La cistitis hemorrágica, por lo regular, se da porque algunos pacientes, recordemos que para las quimioterapias se les tiene que dar, por lo regular a los pacientes se les impregna de algún, por ejemplo, les hacen una impregnación previa de hidrocortisona para evitar que presenten alguna reacción alérgica durante la instilación de la quimioterapia. Y a veces la primera quimioterapia que les dan es con ciclofosfamida. En el caso de la ciclofosfamida, por lo regular presentan hematurias secundarias a la instilación de ciclofosfamida. Normalmente el 70% de las personas lo presentan. Hay que informarle también al paciente que puede suceder, qué es normal y qué no. ¿Por qué? Porque una cosa es que sea una hematuria residual, que la orina salga con residuos de sangre o hilitos de sangre, y otra cosa es que salga con coágulos de sangre, ¿sale? Eso ya es una situación crónica y hay que resolverla, porque a lo mejor ya hay un sangrado importante a nivel vesical.
¿Sale? Obviamente hay que informar al médico sobre esto, sobre las características de la orina. No se ponen medios invasivos a esos pacientes, nada de que, ay, para vigilar que si esté orinando con sangre, le voy a poner una sonda vesical. Vamos a causar un trauma vesical y podemos causar una hemorragia secundaria. Entonces, lo que menos queremos son invasión a ese paciente. Por lo regular, el paciente puede presentar dolor pélvico, en el caso grave, o una fiebre mayor a 38 grados centígrados. Puede o no haber coágulos sanguíneos, pero es importante saber qué es normal y qué no es normal. Coágulos pequeñitos tal vez, pero los coágulotes, bueno, ya es una hematuria importante. Dolor, ardor al orinar, el aumento de la frecuencia de las misiones, urgencia urinaria. ¿Qué quiere decir? Que a veces los pacientes les salen del baño, pero ya no alcanzan a llegar al sanitario. ¿Por qué? Porque orinan. Hay una incontinencia urinaria, ¿sale? Eso es una urgencia urinaria. Despertarse por la noche 2 o más veces para orinar, eso también es normal. ¿Pueden estar fatigados? Sí, pues obviamente. Una, no duermen bien. Otra, tienen pérdida sanguínea, aunque no es tan importante, pero sí es una pérdida sanguínea. Y puede haber infecciones secundarias por el hecho de la manipulación de los genitales o la orina tan frecuente que tienen. Por lo regular les mandan un medicamento que se llama Mesna, es precisamente para que destruya esos coágulos y evite que haya sangrado a nivel de orina. Y bien importante, la hidratación del paciente, pues obviamente está orinando frecuentemente, hay que darle hidratación de forma constante. ¿Qué hora es? Chicos, ¿alguna duda hasta aquí? Es para destruir los coágulos. Ajá, un medicamento para destruir los coágulos. ¿Alguien tiene alguna duda? La siguiente clase vamos a continuar con toxicidad cardíaca, pulmonar, y vamos a lo que a ver reacciones alérgicas. Y vamos a ver todos los medicamentos que se usan en cuidados paliativos a nivel general, ¿vale? ¿Dudas con las tareas, chicos? ¿Quedamos que la tarea era qué? No. ¿Las escalas? ¿Y qué más? Los tipos de insulina, ¿vale? Chicos en línea, cuídense. Buen día. Sí. Gracias, igualmente, buen día. Bueno, pero se los voy a regresar. Tareas, chicos. Sí, ya les dije que no tengo problema, me la entregan, pero obviamente sobre 8. No sé quién también persona no gracias. ¿Quién más, chicos? Ay, qué bonito. Ay, luego. Ay, qué gente. Yunui. Hola, Yunui. Déjame parar esto. Maestra Veré. Manden. Hola, soy Guadalupe. Maestra, le Hola, hice Lupita. tareas vía WhatsApp, pero creo que no sé si ya me bloquearon o qué, pero no llegan. ¿La puedo ver más al ratito? Tomé la clase por línea Sí, para sin darle mis problema. trabajos. ¿Sí? Ok, Voy a muchas estar gracias. en los salones que están al lado de contabilidad. Ah, ok, la busco, maestra, gracias. Bye, te veo. Bye.